Con lo cual va a haber dos tipos de ELA y una modificación en las condiciones de financiación. Bueno, la intervención de municipio ya, como sabéis, ha desaparecido y, como os decía antes, aunque a vosotros quizás estoy en un ayuntamiento más de 20.000, pero si hay vecinos que hayan venido de pueblos menores de 20.000 habitantes, ya sabéis que si la evaluación del coste de los servicios es negativa o está por encima del coste estándar, pues esas competencias pasan a la Diputación asume o bien gestión propia o la privatización. Y sabéis que la Diputación no tiene capacidad, si alguna tuviera sería la provincia de Cádiz, que es digamos que la provincia de Cádiz desde el punto de vista de estratificación poblacional en los municipios es la que tiene un mapa diferente al resto de las provincias, porque aquí es creciente, que hay más municipios cuanta más población tiene, y por tanto hay menos municipios de menos de 20.000, es la provincia con diferencia con menos municipios de menos de 20.000 habitantes. Pero si lo asume la Diputación, en cualquier caso va a ser el pleno de la Diputación y no los concejales del pueblo intervenido o transferido o que pierden las competencias los que decidan los impuestos municipales desde el IBI hasta el precio público de las terrazas de los hosteleros. Y ya sabéis que en los pueblos pequeños hay mucha sensibilidad en función del momento económico para imponer unos precios u otros. Pero lo más seguro es que la Diputación, lo más seguro no les quepa la menor duda, las Diputaciones no van a asumir la delegación. ¿Sabéis por qué? Porque esta tramposa ley, que me entiende, pero no tengo otra expresión, otro adjetivo, esta tramposa ley que establece diferentes opciones, pero al final pone las condiciones para que solamente elijas una, desarrolla una normativa de transferencia de recursos y de personal de las entidades que pierden la competencia a las que la reciben, pero lo que no dice es que si esas diputaciones no asumen la competencia directa de los servicios que asumen y los privatizan, no hay transferencia de personal a la Diputación, porque no ha lugar a que se transfiera personal, sea empleado fijo laboral o sea empleado laboral no fijo, si no hay servicio para desarrollar. Por tanto, aquí se va a producir una gran reconversión en el empleo local, en todo lo que es hasta ahora, porque no hay modificación de ley de funcionarios, no me acuerdo cómo es, ley orgánica de la función pública, perdón, no hay hasta ahora modificación y por tanto el funcionariado está blindado, pero el empleado en régimen laboral está en una situación de absoluta indefensión y vulnerabilidad en las consecuencias del desarrollo de esta norma. Respecto a los funcionarios habilitados estatales, secretarios, asesores e interventores, ya sabéis que hay un cambio a un mayor protagonismo en la gestión de los ayuntamientos por los interventores, que pasan a depender funcionalmente del Ministerio, por lo que es lo mismo, que quien le marca las prioridades en su acción, en su trabajo y en su dación de cuentas no es el gobierno local, sino el Ministerio de Hacienda. Y por tanto el interventor se dedicará a enviarle, a informar de todos los informes de carácter económico y financiero que desarrollen los ayuntamientos. Después, respecto al personal eventual, pues vamos viendo las contradicciones, porque desconozco en Jerez la situación, pero hay muchos pueblos donde hay menos liberados o menos eventuales de lo que te permite la norma. En líneas generales, en el estudio que hemos hecho de los municipios andaluces, si aplicáramos la norma, podría darse el caso de una subida del 16,60% en gastos de liberados, de concejales liberados o de eventuales. Por tanto, yo no sé las cuentas que ha hecho el Ministerio, porque sinceramente pensarán que piensa el ladrón que todos son de su condición y pensarán los gobiernos del Partido Popular que el resto de gobiernos también son tan dadivosos en la distribución de liberaciones de concejales o de eventuales. Bueno, aquí habla de la transferencia de salud, educación y servicios sociales. Sí deciros que a diferencia de educación, que van a tardar 5 años en la transferencia de competencia, en servicios sociales son muy taxativos. 1 año es la duración posible de la transferencia de servicios sociales a la Junta de Andalucía. Entonces estamos en un marco normativo absolutamente disparatado, porque ahora mismo se imponen las condiciones económicas desde arriba
impone un coste estándar que neutraliza la capacidad de los gobiernos para decidir en qué gastar el dinero. Y os voy a poner un ejemplo. El coste estándar obliga a que no subas por encima, es como una especie de regla de gasto aplicado a cada uno de los servicios de los ayuntamientos. Porque si tú por casualidad tuvieras un mantenimiento de los servicios que con carácter global no superara los costes estándar, el Ministerio no te lo permite. El Ministerio no te permite que ningún servicio esté por encima del coste estándar que establezca él en cada uno de los mismos. Es decir, que no puedes decidir si te dedicas más al reciclaje porque tienes una conciencia ecológica y quieres mejorar el reciclaje en tu ayuntamiento, a pesar de que en otros servicios estés muy por debajo del coste estándar. O no puedes dedicarle más tiempo al cuidado de los jardines porque te dice el Ministerio lo que tienes que dedicarle, aunque tengas posibilidad o margen de discrecionalidad respecto a otros servicios que te salen más baratos. Es decir, que no es que ya solo te marque las reglas para intervenirte, es que te condiciona la propia gestión. Y sabéis que la disparatada regla de gasto está haciendo que pequeños pueblos, que son los menos endeudados, de entre los menos endeudados, y ahora voy a dar un dato, pequeños pueblos que tienen remanente positivo de tesorería y que quieren dedicarlo a un plan de empleo porque están al 40% de paro y la cosecha de la aceituna ha sido un desastre, resulta que por la regla de gasto les dicen o pagan la deuda o aquí no gasta el remanente. Y ya le hemos presionado para que se modifique la regla de gasto, se prometió que iba a haber una circular a los interventores para modificar esa norma y para permitir que si hay remanente positivo en el ayuntamiento puedan dedicarle a actuaciones de carácter extraordinario, pero esa circular ni esas instrucciones han llegado que yo sepa, porque creo que tienen dificultades de carácter jurídico. Por tanto, estamos, como veis, en el ejemplo de la eliminación de algo que sí ha tenido una vinculación potente en los ayuntamientos, que es que con toda la experiencia, y ha habido alguna experiencia muy negativa, nadie puede negar que los pueblos no son nada comparables a la del 79, y eso ha sido gracias al impulso de la sociedad civil organizada de los pueblos, la reivindicación de esa administración más cercana, que se ha sentido más impelida y más empujada a reivindicar la mejora de equipamiento y de calidad para la ciudadanía. Es que se me olvidaba una competencia que es muy importante, por ejemplo en Jerez, es que una de las competencias que elimina es la de que la capacidad de fomento de la economía local. Es que desaparece. Es que si un ayuntamiento no se evalúa y es intervenido, es que pierde capacidad para fomentar el comercio. Vamos, para fomentar la economía local. No. Los ayuntamientos que se dediquen a poner las bombillas, a barrer las calles y como, bueno, esto nos recuerda algo. Desde esta reflexión yo quería un poco descifrar las claves de esta reforma, porque somos conscientes de la dificultad de llegar de forma masiva al público en general sobre las consecuencias de la misma y porque es necesario tomar conciencia, porque están yendo por todo y no es una metáfora, ni es un buen eslogan, es una realidad constante y sonante. Y en ese sentido puede estar la reflexión que yo quería hacer, que en esta ley fraudulenta, tiene lo que pasa siempre cuando los prejuicios ideológicos de algunos no se compadecen y se contrasten con la realidad, y es que hablan de actuaciones de ordenación de los ayuntamientos, y quiero terminar con un dato, y es el porcentaje de deuda de los ayuntamientos en relación con las administraciones públicas, que es el 4,76% de toda la deuda de todas las administraciones públicas. ¿De qué problema de deuda estamos hablando? Si encima ese 4,76 con respecto al resto de la deuda, el 40% lo tienen 10 municipios. Y todos son de más de 250.000 habitantes. ¿De qué estamos? Perdón, no todos. Todos son más de 100.000 habitantes. ¿De qué estamos hablando de la deuda? Que intervenga Jerez o que intervenga Madrid. Pero van a intervenir los pequeños pueblos que resulta que son los menos endeudados de entre los pocos endeudados. Es decir, hay una perversión en una búsqueda de argumentos que le justifiquen una reforma que no se compadecen cuando se contrata. Por tanto, yo a pesar de todo quiero daros las gracias por vuestra atención a un tema tan árido, pero que creo que es muy importante, y sobre todo daros ánimo, porque no se trata de desanimar, se trata de crear conciencia para resistir. Y en esa estamos, en buscar la resistencia y deciros
aunque no estoy como director general de Administración Local, pero sí es verdad que la Junta de Andalucía ha sido muy contundente en las alegaciones que ha presentado. Vamos a la mayor y a por todas en esta reforma. Vamos a utilizar todas las argumentaciones y todas las posibilidades que tenemos del marco jurídico para presentar recursos de inconstitucionalidad si la reforma va adelante, porque ataca el estatuto y el estatuto es bloque de constitucionalidad, o lo que es lo mismo, que lo que dice el estatuto o lo que contravenga el estatuto es lo mismo que decir que contraviene la Constitución. Por tanto, desde ese instrumento jurídico potente de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía, vamos a defender el marco normativo de la administración local. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de que no pudiera ejecutarse esta ley, lo que sí se ejecutaría, si no lo paramos, es que el Ministerio sí convertiría en disminución de transferencias y de fondos públicos financieros a los ayuntamientos inmediatamente al día siguiente de la reforma. Y eso va, independientemente del debate jurídico que tengamos, va a tener consecuencias muy trágicas y muy dramáticas para la población. En primer lugar, para los propios ayuntamientos, para los gobiernos que reducen su margen de discrecionalidad de gestión, para los empleados municipales de carácter no funcionarial que van a ver amenazado evidentemente el puesto de trabajo y en último lugar, pero el más importante, en el deterioro absoluto del servicio público y en el deterioro de la relación de los ciudadanos con la política, que va a alejarse aún más cuando vean que ni siquiera el ayuntamiento de su pueblo es capaz de resolver los mínimos problemas cotidianos que le resolvían hasta ahora. Por tanto, desde esa reflexión le doy las gracias por vuestra atención y les doy ánimos también, aunque no lo parezca. Muchas gracias.